Daudi Caudmat, que significa Mercader de la Muerte, es un troll y el primer jefe. Se encuentra en Will Woods después de que Kratos lleva a Atreus a cazar por primera vez. Atreus las trae y caza con éxito a un gran ciervo, sin embargo, que llama la atención de Daud Caudmar, quien recoge el ciervo muerto y lo arroja a un lado. Procedió a recoger su tótem y enfrentarse al dúo, pero finalmente es derrotado cuando Kratos lo golpea y le rompe el cuello. Fue el repentino ataque de Daudi Caudmar lo que llevó a Atreus a un ataque de ira, lo que llevó a Kratos a creer que su hijo no estaba listo para su viaje. El Mercader de la Muerte posee una gran cantidad de fuerza y resistencia, siendo lo suficientemente fuerte como para balancear su gran tótem hacia adelante y golpear la tierra con él. Cada uno de sus golpes es lo suficientemente fuerte como para romper los pilares de piedra cercanos. Como un troll de fuego, Daudi Caudmar impregna sus ataques con el elemento quemado, incendiando el entorno circundante con cada ataque. Baldur era un Aesir nacido de Odín y Freya, y era el medio hermano menor de Thor, Tyr y Heimdall. En su nacimiento su madre aprendió de las runas que moriría una muerte innecesaria. Decidida a evitar su muerte a cualquier costo, Freya en algún momento le puso un hechizo que lo hizo invulnerable a todas las amenazas físicas o mágicas. Antes del hechizo se casó con Nanna, la diosa de la paz, la devoción y la luna, y más tarde tuvieron un hijo, Forseti, dios de la justicia y la reconciliación. Sin embargo, el hechizo tenía una debilidad, el muérdago. Para asegurarse de que nadie descubriera la debilidad del hechizo, también maldijo a Mimir para evitar que hablara de ello. Sin embargo, el hechizo tuvo el efecto secundario de eliminar la capacidad de Baldur para sentir físicamente cualquier cosa, ya que no podía sentir dolor o placer, ni siquiera la temperatura de donde quiera que estuviera. Las súplicas de Baldur a Freya para levantar el hechizo cayeron en oídos sordos y Freya insistió en que Baldur se lo agradeciera. Un indignado Baldur fue consumido por el odio hacia su madre e inicialmente intentó matarla. Con la más leve cantidad de amor por su madre aún restante, la dejó vivir, citando que nunca quería volver a verla. Después de abandonar a su madre, pasó 100 años en Asgard con su padre Odín, sus hermanos Thor y Heimdall y sobrinos Magni y Modi, solo para considerar que toda su familia estaba jodida. Años de estar bajo el hechizo de su madre pronto pasaron factura a Baldur y fue llevado a la locura debido a sus incapacidades sensoriales. Como tal, pronto llegó a resentirse profundamente con su madre y no deseaba nada más que matarla por las décadas de sufrimiento que ella le había causado inadvertidamente, y luego lamentó haberle perdonado la vida. Durante este tiempo, Baldur también se convirtió en esclavo de su padre, con la esperanza de que su servicio continuo eventualmente lo liberará de su maldición, aunque Mimir cree que Odín simplemente estaba mintiendo sobre poder arreglar su condición para que su hijo hiciera cualquier cosa que le pidiera. En un momento, Baldur hizo que todos los arqueros de Asgard dispararan flechas sobre él, apostando junto a Mimir para ver cuántas flechas se necesitarían para tumbarlo hasta el suelo. Un total de 460 flechas habían sido disparadas y alojadas en el cuerpo invencible de Baldur antes de que cayera, riendo todo el tiempo, aunque Mimir se rió más fuerte. Baldur sale de Asgard para cazar al guardián Jotun, uno de los dos Jotnar restantes en Midgard que habían estado frustrando los planes de los Aesir durante siglos. Con la repentina desaparición del hechizo de protección alrededor de los Wild Woods, Baldur decidió investigar, encontrando finalmente la cabaña donde vivía el guardián. Confundiendo al esposo del guardián Kratos con el guardián, Baldur se enfrenta a él, quien a su vez pensó que Baldur sabía de él como una de las deidades griegas, específicamente su segundo God of War, el sucesor de Ares. Sin que Baldur lo supiera, el guardián había muerto pocos días antes y había sido incinerado minutos antes de su llegada. Kratos al principio no estaba dispuesto a pelear a pesar de que Baldur continuamente se burla y lo golpea, pero finalmente cede y golpea a Baldur en el suelo. Cuando Kratos intenta decirle que se vaya, Baldur golpea a Kratos sobre la casa, rompiendo un agujero en el techo. Baldur vio dos camas dentro y exigió saber quién estaba escondiendo. Los dos comienzan a pelear brutalmente y Kratos es capaz de dominar a Baldur, pero este último parece no verse afectado por ningún daño recibido, con Baldur revelando posteriormente que no siente que le hagan nada. Kratos aparentemente mata a Baldur rompiéndole el cuello, arrojándolo por el borde de un acantilado y en un abismo abierto por su lucha.
Brenna Dowdy, o Muerte Ardiente, fue una vez parte de una tribu de otros Troll de Fuego que vivían en Midgard. Sin embargo, después de ser traicionado y presumiblemente aniquilado por los dioses nórdicos, Brenna Dowdy quedó como el único miembro sobreviviente de su tribu. Luego continuó vagando solo en Midgard, atacando airadamente a cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para cruzarse en su camino. Después de dejar su hogar en Whale Woods, Kratos y Atreus comienzan su viaje para alcanzar el pico más alto de todo Midgard. Al llegar a un valle acuático en la región de Rey Pass, son testigos de cómo Brenna Dowdy usa su tótem de fuego para atacar a un grupo de Reivers. Tanto el padre como el hijo reúnen las fuerzas suficientes para enfrentar y luchar contra el troll. Después de una difícil pelea, los Reivers restantes y Brenna Dowdy finalmente son derribados. Brenna Dowdy es un troll de fuego, por lo que es capaz de potenciar sus ataques con el poder del fuego. Puede aprovechar esta energía de su tótem de fuego, haciendo que sus ataques sean mucho más mortales. Puede invocar su tótem rúnico para convertir todo su brazo en fuego y lanzar la sustancia similar a lava a sus enemigos. También es lo suficientemente fuerte como para producir ondas de choque de sus pisadas de pie y crear una cadena imparable de oscilaciones de tótem, similar a los ataques de Dowdy Kaupmar, pero incrustado con fuego. Dowdy Hammer es un troll y un jefe opcional durante el reinado de Moxognir, el malvado rey enano de Veinturgar. Muchas cacerías de monstruos fueron llevadas a cabo bajo las órdenes del enano y el troll de fuego fue una de las criaturas que fueron perseguidas. Un día el grupo de caza de Veinturgar atrapó una bestia desconocida cuyo grito llamó la atención del troll de fuego, comenzando una batalla que resultó en que la vanguardia del grupo de caza se redujera instantáneamente a cenizas. La batalla continuó hasta que Dowdy Hammer fue atraído al lago de la Nueve, donde finalmente fue sometido a costa de 30 hombres más. El troll de fuego fue tomado cautivo y encarcelado en el interior de Veitungar, donde permaneció enjaulado incluso después de que el asentamiento fue abandonado. Mientras Kratos y Atreus intentaban liberar al dragón Oth, enjaulado, que también estaba encarcelado en Veitungar, se encontraron con la prisión del troll y él pidió ser liberado. El dios más joven podía entender su difícil situación y persuadió a su padre para que lo liberara, pero en lugar de agradecerles, Dowdy Hammer los involucró en combate. El martillo de la muerte es posiblemente el troll de fuego más fuerte en Midgard. Su cuerpo genera suficiente calor para quemar instantáneamente cualquier cosa cerca de él. Sus pasos solo queman las tierras debajo de él. Puede crear llamaradas pisoteando el suelo e incluso genera erupciones enterrando su pie más profundamente debajo. La fuerza de sus piernas le permite hacer saltos considerables a pesar de su gran tamaño, y con sus brazos puede balancearse y golpear su tótem imbuido de fuego para aplastar y quemar a sus enemigos. Finalmente fue asesinado por los dos dioses, pero sin embargo estaba agradecido de morir en la batalla en lugar de caer en confinamiento. Ready yourself, boy. Los Soul Eaters son una raza de antiguos corruptos. Uno de ellos apareció como mini jefe. Estos monstruos se alimentan de las almas de cualquier ser vivo, haciendo que no puedan llegar al más allá. El alquimista enano Andvari intentó domesticar a los antiguos y usarlos como bestias de carga, un esquema que durante un tiempo pareció funcionar, pero eventualmente estos antiguos modificados comenzaron a atacar a sus amos enanos y devorar sus almas. Estos comedores de almas inmolaron las almas de los demás como resultado de carecer de un alma propia, por lo que se convirtieron en un peligro para todos los seres vivos con los que se cruzaron. Sin embargo, ya sea a pesar o debido a los peligros que representaban estos golems, algunos deseaban poseer a los devoradores de almas, ya que Andvari recibió una solicitud de su hermano Montsognir para entregar uno a su reino y una solicitud del primordial Jotun Surt para entregar algunos a su reino de Muspelheim. Kratos y Atreus solo se encuentran con uno de esos devoradores de almas en las minas de Volundar, el último lugar donde Andvari solía residir antes de su creación se volviera contra él. Al derrotar al devorador de almas, recuperan el alma sellada de Andvari. Más adelante en su viaje pueden encontrarse con una variante más poderosa conocida como devorador de almas. Como antiguos corruptos, los devoradores de almas poseen habilidades similares a los golem primordiales, siendo impermeables a todas las formas de daño y disparando rayos de energía y proyectiles al exponer sus corazones. Sin embargo, los comedores de almas se llaman así debido a su peligrosa capacidad para consumir almas. Cualquier persona asesinada por un devorador de almas nunca llegará a la otra vida, quedando atrapado para siempre como parte del devorador de almas.
Svatalfur es el rey elfo oscuro de Alfheim y un jefe como el rey de los elfos oscuros. Svatalfur lidera la guerra contra los elfos de la luz por la luz de Alfheim, un conflicto que su lado parecía haber asegurado la victoria, hasta que Kratos, acompañado por su joven hijo Atreus, llegó para tomar una porción de la luz para su viaje. Svatalfur ordenó a los elfos oscuros que los persiguieran y eliminaran, pero demostraron ser demasiado fuertes, por lo que el rey trató de separarlos, secuestrando personalmente a Atreus, un plan inmediatamente frustrado por Kratos, que arrojó su hacha al Svatalfur en retirada, obligándolo a huir. Después de que los dioses viajeros eliminaron sus fuerzas y liberaron a la luz de Alfheim encarcelada, Svatalfur los atacó una vez más al salir de su reino, comenzando una feroz batalla que terminó en su derrota. En sus últimas palabras le dijo al dúo que cometieron un grave error, haciendo que Atreus se preguntara si ayudaron al lado equivocado en el conflicto. Svatalfur es el más fuerte de los elfos oscuros. Como su rey, posee fuerza, velocidad y resistencia, superando a cualquiera de su especie, y con ella la autoridad para liderarlos en la batalla. Su habilidad en la batalla le permite luchar a la par con Kratos, el dios de la guerra olímpico. Para completar su destreza física superior, su arma libera explosiones más grandes y dispara rayos de energía más fuertes y más numerosos que los lanza de los elfos oscuros normales, siendo capaz de caer en picado del suelo para producir una poderosa explosión cegadora desde la punta de su arma. Cuando está en el suelo puede cargar hacia su oponente para empalarlo, liberando energía explosiva que ciega a sus oponentes, pudiendo así ocultar su presencia y atacarlos furtivamente. Sus armas son lanza de elfo oscuro. Svatalfur maneja una lanza elfa oscura única que es más poderosa que las normales. Hacha Leviatán. Cuando Atreus es capturado y Kratos lo libera con el hacha, Svatalfur usa el hacha para atacar a Kratos. Este intento es un fracaso cuando Kratos toma el hacha de vuelta en su posesión y ataca a Svatalfur. Jarnford es un troll y un jefe. Hace tiempo, Jarnford vivía junto a los gigantes en el corazón de la montaña más alta de Midgard, pero un día tuvieron una pelea y fue expulsado. Después de que todos los gigantes se fueron, el troll de Escarcha regresó a la montaña y permanece allí desde entonces. Después de que Kratos y Atreus finalmente llegaron al corazón de la montaña y se dirigieron a la cima, se encontraron con el troll de Escarcha y lucharon contra él. El dúo demostró ser demasiado para él y finalmente fue derrotado. Además del poder del hielo que es otorgado por su tótem, Jarnford posee una gran cantidad de fuerza, siendo capaz de producir grandes ondas de choque congeladas golpeando su tótem con gran fuerza. Al golpear su pie o punta de tótem empoderada contra el suelo, puede enviar ondas rectas de fragmentos de hielo hacia su oponente, congelando y ralentizando enormemente a sus enemigos en el impacto. Cuando Kratos y su hijo Atreus viajaban por el interior de la montaña para llegar a la cima, Raeslir los atacó en su camino hacia arriba. Después de una breve pelea, el dragón se retiró hacia el exterior. Allí encontró al enano Sindri y atacó al herrero, pero Atreus intervino y Kratos entró en combate contra el dragón. Su batalla continuó hasta que Raeslir vio e intentó matar a Atreus y Sindri, pero Kratos usó una grúa cercana para contener al dragón y forzar su cuello en una gran espiga de savia cristalizada del árbol del mundo que explotó, destruyendo una gran parte del cuello del dragón y matando al monstruo. Después de su muerte, uno de los dientes de Raeslir fue utilizado para imbuir el arco de Atreus con la energía eléctrica del dragón. Como dragón, Raeslir posee una gran cantidad de fuerza, durabilidad y resistencia proporcional a su gran tamaño. Tiene escamas gruesas y duras que cubren su cuerpo junto con grandes garras y dientes. Raeslir tiene la capacidad de arrojar rayos de su boca capaces de dispararlos hacia el cielo para hacer llover relámpagos a su alrededor. Los dragones también pueden ver enanos mientras caminan entre reinos, por lo que Raeslir pudo detectar a Sindri a pesar de sus intentos de escapar de su vista. Durante el primer encuentro dentro de la montaña, Raeslir utiliza un ataque de mordida inevitable pero bloqueable y un ataque de garra que se puede evitar o bloquear. La única forma de dañarlo durante este encuentro es atacar su pie. Durante el segundo encuentro fuera de la montaña, Raeslir disparará rayos al cielo que se centrarán en la ubicación de Kratos. Sin embargo, los rayos se pueden evitar con un movimiento rápido. Otro ataque de iluminación que usa lo hace respirar una línea recta de relámpagos a través del suelo. También puede usar un ataque de inhalación desbloqueable que no causa daño, pero acerca a Kratos a él. Puede ser dañado atacando sus extremidades anteriores como antes, aunque puede atacar a Kratos si lo hace durante demasiado tiempo, castigándolo con un ataque de mordedura. Al arrojarle cristales de savia del árbol del mundo mientras está arrojando rayos, se dañará y su cabeza caerá al suelo, dejándolo vulnerable a los ataques estándar sin temor a contraataques. Otro ataque que usa es uno en el que pisotea con ambas garras delanteras, causando ondas de choque a lo largo del suelo que
pueden bloquearse. Hasta la publicación del libro de arte de God of War se desconocía por qué las alas de Raesnir estaban deformes y atrofiadas, y más tarde se reveló en el libro como una adaptación a vivir en los espacios confinados y túneles de la montaña. Como resultado, el dragón se ha desarrollado físicamente a lo largo de su vida para adaptarse a vivir en y alrededor de cuevas de montaña en lugar de un espacio abierto como Orr, Fafnir y Reijin. La cresta de Raesnir también es diferente, ya que no tiene un cuerno sobresaliente hacia afuera y una cola también parece más voluminosa que los tres. El Rey Barba de Piedra es un notoriamente poderoso troll de escarcha que luce el título de rey porque nadie más podría quitarle ese título, siendo tan fuerte que nunca ha sido derrotado en la batalla. Cuando Kratos y su hijo usan el martillo del cantero muerto para romper el hielo que rodea el cadáver de Jotun con el fin de recuperar un pedazo de su cincel mágico enterrado profundamente debajo, el troll de escarcha apareció frente a ellos y lucharon hasta la muerte. A pesar del estado invicto del troll de hielo, el Rey Barba de Piedra probó la derrota por primera vez a manos del dios extranjero y su hijo. Como un troll de escarcha que luce el título indiscutible de rey, el Barba de Piedra es sin duda muy poderoso. Nunca antes había probado la derrota en combate. No solo puede liberar un potente energía helada con cada golpe y disparar olas de hielo helado, sino que su fuerza le permite balancear su tótem con la fuerza suficiente para temblar la tierra debajo de él, creando fragmentos de hielo circundantes que pueden explotar para congelar cualquier cosa cercana. A pesar de que ambos eran niños no más altos que arbustos en ese momento, Magni y Modi eran los únicos Aesir lo suficientemente poderosos como para liberar a su padre de debajo de la pierna del muerto Jotun Hrungnir. Sin embargo, todo el crédito por el rescate de Thor fue dado a Magni. En su juventud, Magni rápidamente llegaría a ser considerado como el hijo favorito de Thor. Modi llegó a resentirse con él y su padre, aunque no en una medida extrema. Durante la guerra Aesir-Vanir, Magni junto con su hermano participó en la batalla. Juntos lucharon y mataron a la diosa Vanir Nertus. Magni y Modi son convocados por Odín y se les ordena ayudar a Baldur en su búsqueda de Kratos. Después del primer encuentro fallido del primero con el dios griego, visitan al embajador encarcelado de la tribu Aesir, Mimir, buscando conocer la ubicación de Kratos y Atreus, así como lidiar con ellos. Sin embargo, Mimir no conoce su ubicación y se niega a complacerlos, incluso después de que Baldur promete razonar con Odín una vez que regrese a Asgard. Con Modi, Magni es capaz de localizar a Kratos y Atreus en el cadáver de Tamur, señalando que el martillo que movieron no cayó solo. Magni finalmente encuentra a Kratos y Atreus cuando cae al suelo desde arriba mientras lucha contra un ogro. Arrojando el cadáver de la bestia a un lado, ordena a la pareja que se rinda, a lo que Kratos se niega rápidamente, comenzando una pelea. Después de una larga y agotadora batalla, Kratos finalmente domina a Magni y salvajemente entierra la hoja de su hacha profundamente en el cráneo de Magni, matándolo instantáneamente. Modi se horroriza al presenciar la muerte de su hermano y rápidamente sucumbe a su miedo y huye de la batalla. Como primogénito y más fuerte de Thor, Magni era un Aesir muy poderoso. Solo su abuelo Odín, su padre Thor, sus tíos Tyr, Heimdall y Baldur pueden superarlo, suficiente para desafiar a Kratos, aunque finalmente fue dominado y derrotado. Habilidades, fuerza sobrehumana. Magni tiene una increíble fuerza divina, superando con creces la de cualquier mortal o monstruo. Incluso cuando era niño era capaz de voltear a un gigante. También es lo suficientemente fuerte como para romper el cuello de un ogro con sus propias manos y arrojar su cadáver a un lado sin esfuerzo, y fue capaz de lidiar con el propio Kratos en ningún momento de la batalla, permitiendo que este último lo dominara. Velocidad y agilidad sobrehumanas. Como semidios, la velocidad y agilidad de Magni superan con creces la de cualquier mortal y monstruo, pero no era tan rápido como Kratos y esto finalmente resultó ser su perdición. Durabilidad sobrehumana. Magni es increíblemente duradero, mucho más que su hermano Modi, recibiendo un castigo extremo de los ataques de Kratos y Atreus de frente sin esquivar o incluso bloquear. También podría sobrevivir a caídas desde grandes alturas. Electroquinesis. Como hijo de Thor, Magni es capaz de generar electricidad y rayos, enviando poderosas descargas eléctricas a través de su espada y otras al contacto. Maestro combatiente. Magni era un combatiente altamente calificado con un extenso entrenamiento y experiencias probadas por muchas cicatrices en su cuerpo. De hecho, le da bastante desafío al propio Kratos, hasta más tarde usa su fuerza y velocidad superiores para matarlo. Dominio de la espada. Magni ha demostrado ser muy hábil con su espada ciclónica, a pesar de usar la reserva
reserva que lo sostiene también puede mejorarlo aún más con su iluminación para infligir más daño a su oponente. Hoja ciclónica. Magni lleva una enorme espada endurecida por truenos ciclónicos. Esta espada le permite a Magni convocar a un Snowblind junto con su hermano Modi, y también puede actuar como un canal para las habilidades de trueno y relámpago del semidios. Usa un agarre de reserva cuando pelea con él. Poderes de Modi. Fuerza sobrehumana. Como hijo de Thor, Modi posee una fuerza divina, aunque no en la misma medida que su medio hermano, tío, padre o abuelo. Mimir dijo que cuando Thor quedó atrapado debajo del cadáver de Hrungnir, nadie pudo levantar al gigante de él hasta que Magni y Modi, como simples niños, arrojaron fácilmente al gigante de piedra de Thor. Inmortalidad. Como dios Aesir, Modi era inmortal y solo podía ser asesinado por otros inmortales o armas especiales. Durabilidad sobrehumana. Modi es extremadamente duradero, recibiendo un duro castigo a los ataques de Kratos y Atreus. Fue capaz de soportar una paliza de su propio padre Thor, aunque quedó debilitado y magullado. Electroquinesis. Debido a ser un hijo de Thor, Modi tiene una afinidad con los rayos y la electricidad, ya que es capaz de generar electricidad a partir de su cuerpo, lo que le permite enviar fuertes descargas eléctricas a través de su masa y otras al contacto. Dado que Modi no es tan fuerte como su hermano Magni, Modi es mejor en el uso de rayos. Puede usarlos de manera más efectiva que su hermano, como lanzar una bola de relámpago que explota al contacto físico con el suelo o al oponente, o disparar un rayo de iluminación al oponente que socava su vida. Modi puede combinar su poder con el de Magni para realizar movimientos más poderosos, como un golpe de iluminación que cubre un gran radio. También parece que Modi es capaz de teletransportarse a través de este poder, ya que fue capaz de emboscar a Kratos y Atreus mediante el uso de un rayo para golpear el suelo, lo que permitió a Modi aparecer y aturdir a Kratos mientras este último se recuperaba del rayo. El poder de su rayo es suficientemente para dejar caer a Kratos de rodillas por unos momentos, aunque el efecto fue de corta duración después de que Kratos cedió a su ira. Habilidades: maestro combatiente. Modi, al igual que su hermano, es un guerrero altamente calificado y experimentado con décadas de entrenamiento y batallas, y fue capaz de desafiar a Kratos y Atreus, pero debido a su cobardía prefiere volver a entrenar para demasiadas peleas de peligro, o prefiere luchar con oponentes más débiles que él, ya que trata principalmente de luchar con Atreus en lugar de Kratos, pero agrega a su hermano cuando tiene la oportunidad. Dominio de la masa. Modi tiene una habilidad increíble con su masa, capaz de golpear fuerte y sorprendentemente rápido, que puede fortalecerla aún más con su iluminación y puede usarla para un ataque de largo alcance. Masa y escudo. Modi lleva una masa medieval con una sola mano y un escudo de metal cuadrado. Como tal, Modi es experto en ataque y defensa cuando está en combate. Cuando se usa junto con su electroquinesis, Modi puede cargar la masa o el escudo con un rayo y empuñar con un gran efecto, como cargar con el escudo la lanza orbes eléctricos desde la masa. También puede disparar rayos desde la masa, como se demostró cuando electrocutó continuamente a Kratos dentro del templo de Tyr. Además, la masa también permite a Modi convocar a un ciego de nieve junto con su hermano. Sus armas fueron declaradas imitaciones del Mjolnir, que fue elaborado por Brook y Sindri para Thor. Daga. Modi lleva una pequeña daga en una funda azul en la parte baja de la espalda. Matur Helson también es conocido como el hijo de Helheim y guardián del puente. Aparentemente nació y creció en Hel. Crecer en una tribu de trolls no puede ser una vida fácil, pero crecer en Hel debe ser aún peor. Matur Helson nació y creció en Helheim y finalmente fue nombrado guardián del puente de los condenados, asegurando que todas las entidades que cruzan el puente estén muertas. Cuando Atreus cae enfermo después de la lucha contra Magni y Modi, Kratos lleva a Atreus a Freya en busca de ayuda. Ella afirma que la verdadera naturaleza de Atreus como un dios está luchando dentro de él. Ella le dice a Kratos que necesita un ingrediente raro que solo se puede encontrar en Helheim, y ese ingrediente es el corazón del guardián del puente. Kratos debe atravesar el reino de los muertos para encontrar y derrotar a Matur Helson, para obtener el corazón y salvar a su hijo. Después de una feroz batalla, el hijo de Hel fue desarmado y empalado por las armas de fuego de Kratos, que posteriormente se utilizaron para eliminar el corazón del troll de Hel, dejando su cadáver ahora despiadado tendido en la entrada del puente. El guardián del puente está empoderado por un tótem que contiene la energía misma de Helheim, otorgando a Matur Helson una amplia variedad de habilidades, más que cualquier otro troll visto hasta la fecha. Su poder más peligroso es su capacidad para teletransportarse, lo que permite ataques rápidos y casi inevitables entregados con enorme fuerza. También puede generar esferas itinerantes de energía que detonan en el impacto, y puede golpear continuamente su tótem en el suelo para enviar grandes y rápidas ondas de choque de oscuridad. El Hell Troll también tiene poder sobre el elemento de escarcha, siendo capaz de imbuir sus manos
con hielo y disparar granizo desde la punta de sus dedos. El Hellson también parece poseer cierto nivel de autoridad en el reino de los muertos, ya que puede manipular las estructuras de Helheim hasta cierto punto, como cerrar telepáticamente las puertas del puente, y es capaz de convocar a Hellwalkers para ayudarlo en la batalla. Curiosamente, a diferencia de la mayoría de los villanos en God of War, Matur Hellson es uno de los pocos y no únicos personajes que reciben una disculpa de Kratos. Después de que Kratos lo mata, brevemente pone su mano sobre el pecho de Matur como un gesto de disculpa, indicando que Kratos está arrepentido por tener que sacrificarlo para corregir sus propios errores. Grendel es la contraparte de fuego de Frost. Se le dio el título de las cenizas entre los trolls de fuego para honrar su fuerza. Tanto él como su homólogo de hielo tenían la tarea de proteger la runa negra de Jotunheim, sellada en la bóveda de Tyr. Después de que un dios extranjero y su hijo llegan al centro de la bóveda de Tyr y recuperan la runa negra, los Grendel despiertan de su sueño y atacan a los dos dioses, pero ambos trolls son finalmente derrotados. Al igual que su homólogo Frost, este Grendel tiene una cantidad considerable de fuerza desde que fue nombrado guardián en Tyr Baul. Su atributo fuego también le permite quemar a sus enemigos con cada golpe, y al igual que su hermano Grendel es lo suficientemente fuerte como para girar alrededor de su tótem a grandes velocidades. Puede crear granadas cegadoras golpeando la tierra con su tótem y puede disparar cenizas que ciegan a sus oponentes de sus dedos. El otro Grendel era un troll legendario, el más fuerte y temido de la tribu troll de piedra. Se le concedió el título de la helada, el nombre que tenía en la más alta estima para honrarlo y venerarlo. Finalmente se le dio el deber de proteger la runa negra de Jotunheim en la bóveda de Tyr, una posición que compartió con su ardiente contraparte. Grendel era conocido como el miembro más fuerte y temido de la tribu Stone Troll, ganando el título de Frost, debido a su gran fuerza. Como Frost Troll, cada golpe que da puede congelar y ralentizar a su oponente. Puede empalar su gran tótem en el suelo, lo que crea granadas de tierra circundantes que pueden cegar a sus enemigos. Puede balancearse alrededor de su tótem con gran fuerza y tiene la capacidad de disparar cenizas cegadoras desde la punta de sus dedos. Y así terminamos con este video. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Yo soy Mike, nos vemos hasta la próxima.